Soy el doctor Miguel Pomerán Minuragi, soy médico epidemiólogo, egresado de la Escuela de Salud Pública de México. Vamos a dedicar unos minutos a hacer una breve reseña de COVID-19, desde sus orígenes, todo el transcurso del problema, medidas preventivas fundamentalmente, y qué sigue con este problema. Es algo que muchas personas me han preguntado y quisiera abundar un poquito sobre ese particular. Como ustedes saben, esta enfermedad se originó en China, en la ciudad de Wuhan, a fines del año pasado. Se trata de un virus nuevo, desconocido hasta ese momento, SARS-CoV-2, que adquirió proporciones epidémicas y pandémicas, primero en China, y luego se ha ido extendiendo gradualmente a todos los países del mundo prácticamente. Es una enfermedad que se caracteriza por síntomas respiratorios y síntomas generales. De los síntomas respiratorios, la persona empieza con tos, hay fiebre, se considera relevante una fiebre ya por arriba de 38 grados centígrados, dolores de cuerpo, cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza, y ese es el cuadro clínico dominante en la mayor parte de los casos. Puede haber también síntomas del aparato digestivo como diarrea y dolor de estómago, pero cuando la enfermedad se vuelve relevante y cuando es importantísimo acudir ya a un hospital para atención médica, cuando la enfermedad presenta síntomas respiratorios severos, como sería la dificultad respiratoria. Para esto hay que estar en constante comunicación con su médico de confianza, a efecto de decidir si la enfermedad puede cursar en casa sin mayores problemas o es necesario acudir a un hospital para una ulterior valoración. Debemos decir que el 80% de los casos de esta enfermedad, por fortuna, son benignos. ¿Qué queremos decir con benignos? Que el enfermo puede permanecer en su casa cómodamente, desde luego con medidas de aislamiento del resto de los miembros de su familia, usando un cubrebocas, en cuarto solo, y la gran mayoría de los casos se resuelven al cabo de 2 a 3 semanas. La persona deja de ser infectante y puede reintegrarse a sus actividades diarias. Sin embargo, como decíamos antes, un 20% de los casos van a requerir asistir al hospital, sea para nada más una valoración inicial o sea para hospitalización, internamiento. De ese 20% de los casos que llegan al hospital, el 5% de los casos requieren terapia intensiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que requieren una intubación y la utilización de un ventilador mecánico para que la persona pueda estabilizarse y pueda cumplir con sus funciones vitales. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, se transmite fundamentalmente por las gotitas de saliva, también llamadas gotitas de Flug, que van a ingresar al organismo por la nariz o por la boca. Pero también, y esto es algo que no mucha gente sabe, el virus también puede entrar al organismo por la conjuntiva, por el ojo. Las medidas que se han establecido oficialmente hasta ahora, todo lo que se refiere a quédate en casa, todas las medidas de protección respiratoria, todas las medidas educativas, medidas de higiene, ¿cuál ha sido su objetivo? Pues su objetivo ha sido aplanar la curva epidémica, es decir, evitar una explosión de casos y que no nos ocurriera lo que ocurrió en Europa, en donde los hospitales se vieron rebasados y desafortunadamente hubo casos que pues, no pudieron recibir una atención adecuada. Consideramos que las estrategias oficiales de aplanamiento de la curva han resultado exitosas. No se
vio la saturación de hospitales. De hecho, hoy por hoy, hasta el momento actual, hay capacidad en los hospitales, tanto públicos como privados, para atender los casos. Sin embargo, esto depende de una manera fundamental en las medidas preventivas que debemos todos seguir tomando. Las medidas preventivas, como se sabe, el aislamiento, quédate en casa, si no se tiene a qué salir, permanecer en el domicilio. La protección respiratoria y ocular a través de cubrebocas, de lentes, de caretas. La higiene de manos, lavado de manos, uso de alcohol gel. La limpieza de la casa, de oficina, de los comercios y espacios públicos. Eso es fundamentalmente lo que nos protege del coronavirus. Las fases por las que ha pasado esta pandemia en nuestro país y en todos los países se reconocen 3 fases. La fase 1 son casos importados. Al principio eran personas venidas de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de China, las que trajeron el virus. Y son los únicos casos que se presentaron en fase 1. Fase 2 es cuando estos casos transmitieron el virus a otras personas ya residentes en nuestro país. O bien personas de nuestro país que se infectaron y que transmitieron el caso a terceras personas. Pero siempre identificándose la probable fuente de infección. Y la fase 3 es la llamada fase exponencial, en donde en la gran mayoría de los casos la persona desconoce de dónde adquirió la infección y el incremento de casos adquirió un ritmo exponencial. Es decir, la curva epidémica se fue elevando de manera muy importante. En la actualidad, como ustedes saben, estamos casi llegando a los 100,000 casos y a las 10,000 defunciones. ¿Y qué sigue? Oficialmente se ha establecido o se dio por terminada el Programa Nacional de Sana Distancia, pero sin embargo también en los medios oficiales se aclaró que esto no significaba el fin, el relajamiento, la terminación de las medidas preventivas. Se establecieron entonces los semáforos. ¿Qué son los semáforos? Prácticamente en este momento estamos igual que en semanas anteriores. No se piense que ahorita ya podemos relajar las precauciones, ya nos podemos ir y venir por la calle, subir y bajar a todas partes. No, de ninguna manera. Debo reiterar que estamos prácticamente igual que en semanas previas. Nos debemos de seguir cuidando porque estamos en semáforo rojo. Eso quiere decir semáforo rojo. Posteriormente el semáforo cambia a anaranjado, amarillo y verde. Pero en este momento estamos prácticamente igual que en semanas anteriores, y debo decirles que de hecho estamos en el punto máximo de la curva epidémica. Estamos en la punta de la curva epidémica, observándose hasta ayer solamente una leve disminución en el número de casos, pero estamos ahorita en el momento de mayores posibilidades de contagio. No obstante, que ya se han reanudado algunas actividades económicas, como se ha mencionado, lo que es la construcción, lo que es el transporte y la minería, pero de ninguna manera significa que se deben relajar las medidas. Las medidas entonces que debemos de seguir tomando, y lo reitero: el quédate en casa si no se tiene nada que hacer fuera, salir solamente si es estrictamente indispensable. El lavado de manos o la limpieza de manos con alcohol gel debe de seguir a su máxima expresión. Por fortuna, y esto es un hecho, en todos los bancos, en todos los súperes, en todas las oficinas en las que se tiene que seguir laborando, se cuenta ya con el alcohol gel, y es ya de uso común. El uso de cubrebocas, las caretas, lentes, deben de seguir utilizándose, pero ahora enfatizar su uso. Insisto, ahora las medidas deben enfatizarse. ¿Por qué deben enfatizarse?
por la simple y sencilla razón de que va a haber más personas en las calles, va a haber más personas en los espacios públicos, más personas en los súperes, en los bancos, en las oficinas que vayan abriendo. Entonces, si antes nos cuidábamos, ahora enfatizo que debemos de cuidar todavía más, ser más estrictos, no relajar las disciplinas, no bajar la guardia, como se dice, porque el riesgo ahora es mayor que en semanas previas. Por fortuna ya estamos capacitados, ya tenemos esa doctrina, ese conocimiento. Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros vamos a seguir cuidándonos a nosotros mismos, cuidando a nuestras familias y cuidando a todas las otras personas. Guardar siempre la debida distancia al salir a espacios públicos, al salir a comercios, a bancos, siempre guardar la distancia adecuada de 1,5 a 2 metros. Siempre evitar las aglomeraciones y siempre evitar la cercanía con otras personas a efecto de evitar el contagio. Adelante, sigamos con todas estas precauciones y pronto veremos superada esta emergencia. Muchas gracias.